Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Río abajo de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande que se ha construido en la historia de Colombia, hay más de 100.000 personas. 100.000 personas que hoy están en riesgo de perderlo todo, incluyendo la vida. Lo que está pasando en Hidroituango es aterrador y espectacular a la vez. César. Claro, yo, este huevo no. Oiga, venite para acá. Oye, vení. Viéntate. Lo que está pasando en el departamento de Antioquia nos debe causar alarma e interés a todos. Es una tragedia en potencia de magnitudes enormes. Y hoy la situación no está bajo control. De nuevo, y esto es importante, la situación en Hidroituango no está bajo control y amerita el máximo nivel de vigilancia y de transparencia. Pero además del peligro para la vida, esta discusión además es estratégica. Porque este proyecto, si logra recuperarse y ponerse en marcha en algún momento, generaría casi la quinta parte de la electricidad que se produce en Colombia. Pero para entender lo que pasa en Hidroituango, además de superar los bloqueos mediáticos de intereses muy poderosos, hay que meterse un poquito en el tema técnico. Y no es tan complicado. Y la EPM, las empresas públicas de Medellín, dueños en parte de este proyecto, han hecho unos videos hace varios meses que nos pueden ayudar mucho a asentar conceptos básicos. El primero que hay que entender es que para generar energía se necesita almacenar mucha agua, muchísima agua. Y esto se hace con una presa sobre un río. La presa es una de las estructuras más importantes del proyecto, de las más grandes del país y junto con la de Itaipú en Brasil, una de las más importantes de América Latina. La presa es un lleno de roca de 225 metros de altura, con un volumen total de 20 millones de metros cúbicos, incluido su núcleo de tierra impermeable. Esta altura equivale a un edificio de 75 pisos. En la parte superior de la presa, ya van a ver porque esto es importante, si hay que soltar agua por alguna razón, porque se va a rebosar, hay algo que se llama un vertedero. El vertedero es un canal abierto, excavado en roca, sobre la margen derecha de la presa. Sirve para evacuar las crecientes del río o los excedentes del embalse. Tiene capacidad para evacuar crecientes de hasta 22.600 metros cúbicos por segundo y se controla con 5 compuertas radiales de 15,4 metros de ancho por 19,5 de alto cada una. ¿Y cuál es el propósito de almacenar toda esta agua? La forma en la que se genera electricidad es lanzando esta agua por unos tubos para que muevan unas turbinas enormes y generen electricidad. Esto se hace con unos sistemas muy complejos y generalmente subterráneos en lo que hoy se ha llamado la casa de máquinas. Las captaciones son 8 en total, una por cada túnel de conducción, que alimenta a su vez a una unidad de generación de manera independiente. La casa de máquinas tiene una longitud de 240 metros, 23 metros de ancho y 49 de altura. Requiere un volumen de excavación aproximado de 225.000 metros cúbicos en roca. En la parte central está la sala de operaciones con 8 unidades de generación. Pero antes de todo eso, antes de construir la presa, el vertedero, la casa de máquinas, antes de todo hay que desviar el río. Es decir, hay que detener el agua del río para poder trabajar y esto se hace con unos túneles especiales. Túneles de desviación, les dicen, que están hoy en el centro de todo el problema de Hidroituango. Una de las actividades más importantes para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico es la desviación del río, que consiste en encauzar las aguas a través de túneles. Esto se hace para que la zona donde se va a construir la presa quede seca. El proyecto hidroeléctrico Ituango tiene 2 túneles de desviación, uno de 1090 y otro de 1215 metros. Entonces, el proyecto de Hidroituango es una obra enorme, en una serie de obras enormes hidroeléctricas que hay en Colombia. Nosotros tenemos la fortuna de tener mucha agua y muchas montañas, y por eso tenemos la fortuna de producir cerca del 70% de nuestra electricidad con agua, es decir, con un recurso renovable. Lo que está pasando en Hidroituango habla entonces de los riesgos, de la tenacidad y esperamos del ingenio de los colombianos para superar esta crisis y entender por qué sucedió. Aquí arranca Zona Franca.
creo que para entender por qué es de tal magnitud la alerta que vivimos hoy, hoy no tenemos políticos en Zona Franca, detuvimos nuestro cubrimiento de las elecciones presidenciales para tratar de entender y tratar de explicarles a ustedes qué es lo que está pasando, y para eso nos acompañan dos ingenieros. Nos acompaña Luis Fernando Parra, que es ingeniero civil, es especialista en evaluación de proyectos y magíster en economía. Luis Fernando, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Bien, David. También tengo hoy a Helber Gutiérrez, ingeniero civil también de la Universidad Nacional, un panel de la Universidad Nacional esta noche, especialista en infraestructura hidroeléctrica de la Universidad Central. Profe, ¿cómo está, Helber? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes, ¿cómo están viendo esto? Esto está peligroso, cambia minuto a minuto y con pocos precedentes. Esto que está sucediendo con Hidroituango, ¿usted había visto una situación de riesgo tan grande asociada a un proyecto hidroeléctrico en este país? No, definitivamente el proyecto en los últimos días se salió de control en términos del proceso que viene asociado al llenado del embalse y todo lo que viene posteriormente a la generación. Pues antecedentes en el país, digamos, no se tienen identificados y lógicamente la amenaza es severamente alta porque no existe control precisamente sobre la evacuación de las aguas y sobre el llenado de la presa. Luis Fernando, un antecedente como para poner esto en contexto, aquí en Colombia, un país que ha construido muchas hidroeléctricas, que los ingenieros aquí saben hacer esto, ¿tiene lo que está pasando en Hidroituango? No, esto es, digamos, novedoso, si se me permitiera esa expresión, porque lo primero que quiero señalar es que nuestra gran solidaridad con los habitantes que están en este momento pendientes de lo que pasa allí, y también con todo un cuerpo grande de trabajadores e ingenieros que están ahí día y noche poniéndole la cara a este gran proyecto. No tengo idea de algo similar que se hubiera acercado, digamos, a lo que está aconteciendo. Y usted habla de las poblaciones afectadas y creo que voy a cambiar un poquito el orden que tenía acá, pero es importante entender que en últimas hoy estamos hablando de la seguridad de la vida de posiblemente cientos de miles de personas abajo del río Cauca. Estas son las poblaciones afectadas y más o menos cuánta gente tienen. Ahí hay una foto de Nechí. Valdivia tiene 6.000 habitantes, Puerto Valdivia es aún más chiquito, no sé, digamos no conseguí el dato de cuántos habitantes tiene. Cáceres tiene 9.000 habitantes, Tarazá 26.000 habitantes, Nechí 14.000, Caucasia, que es el centro poblado más grande, tiene 80.000 habitantes en su casco urbano. En total, y este es un total muy parcial que hicimos nosotros, junto al río, en la zona de mayor riesgo, hay cerca de 135.000 personas, 135.000 colombianos, que no es que estén durmiendo mal esta noche, llevan durmiendo mal varios días, yo creo que más de 2 semanas. También tenemos, y aquí gracias a la magia de la televisión, voy a presentar a un tercer invitado a nuestro panel, que es el ex viceministro de las tecnologías antioqueño de Medellín, Daniel Quintero Calle, que ha estado muy encima de este tema y ha estado tan encima que hoy estuvo en 2 programas de opinión seguidos, acaba de venir de semana en vivo, pero le agradezco que nos pudiera acompañar esta noche aquí, Daniel. Daniel, muchas gracias por la invitación en un momento crítico para el país entero, donde lo primero es llamar a la solidaridad. Yo creo que este ya es un problema nacional y pues por fin el gerente de empresas públicas, el alcalde y el gobernador aceptaron que la situación se había salido de control, una denuncia que veníamos haciendo desde hace varios días de que no tenían control sobre la situación y pues ya habrá oportunidad de profundizar. Y usted habla de lo que dice el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, que firma esta carta dirigida al presidente de la República. Esta es una carta muy atípica, se las voy a leer en algunos pasajes. Por medio de la presente queremos informarle oficialmente que se ha desencadenado una situación crítica del proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango, que presenta escenarios muy desfavorables y podrían causar una tragedia aguas abajo.
Es decir, no son palabras menores. Sigue más adelante. El día de hoy, por una situación técnica no controlable, específicamente por una obstrucción parcial de la salida de aguas de la casa de máquinas, la explosión esa que vimos hoy en videos en redes sociales, la situación se agravó, poniendo en riesgo la estabilidad de la casa de máquinas. De llegar a colapsar, amenazaría seriamente con generar un aumento significativo e incontrolado del cauce del río Cauca. Esto es, básicamente se nos está saliendo de las manos la situación. Creo que el momento es de alerta máxima. Claro. Cuando usted tiene un fenómeno incontrolable con una presa casi llena, tiene una tragedia en potencia de magnitudes enormes. Definitivamente, Daniel, porque es que el tema de llenado de un embalse obedece a un ejercicio de planificación previa. Esto es algo que no se desarrolla de una manera espontánea. Y, lógicamente, esa planificación que seguramente la tenían concebida, se les salió de las manos precisamente cuando se empezaron a presentar una serie de daños en la infraestructura, fundamentalmente en el túnel, que ha determinado tomar una serie de medidas de emergencia, como es evacuar el agua a través de la casa de máquinas, que esa no es la función precisamente de la casa de máquinas. Claro, y allá quiero llegar ahorita porque quiero que logremos entender qué está pasando. Es algo técnico, pero no es imposible hacerlo. Hemos tratado en este programa poder explicarles. Antes de eso, yo quería dar un poquito de contexto sobre la magnitud y la envergadura del proyecto de Hidroituango, que si usted, por ejemplo, lo podemos ver en los costos. Los costos de este proyecto son enormes y hablan de lo grande que es. Lo tengo por aquí. Entonces, son 11 billones de pesos más o menos, y para que ustedes se den cuenta de la magnitud de esto, la primera línea de metro de Bogotá está proyectada en 15 billones de pesos, y eso que incluye varias troncales de Transmilenio. La muy cacareada venta de Isagen, que era una conjunción de centrales hidroeléctricas en una empresa que se llama Isagen, costó 6.4 billones de pesos, y la recuperación de la zona afectada se piensa, es decir, todo lo que va del cuarto de máquinas, en 500 millones de dólares, es decir, más o menos un billón y pico de pesos. Isagen, ¿qué tan grande es? Ayúdeme a darle magnitud, Luis Fernando, a esta obra. Daniel, pero déjame, antes de embarcarnos en tu pregunta, señalar algo en relación con esa magnitud de la inversión. Este no es un proyecto que salga de la manga, es decir, que a alguien se le ocurre en un mes o 2 meses vamos a hacer esto y entonces se construye y pasa lo que está pasando. No, que hoy por hoy fácilmente puede considerarse como el proyecto de generación eléctrica más importante del país, tiene detrás años y años de estudio. Sí. Estamos hablando de una identificación de proyecto, una prefactibilidad, factibilidad, diseño, la misma construcción, ella misma se constituye en un insumo de información, o sea que esto, si hay algún proyecto bien estudiado, que no nos quepa la menor duda. Si algo está pasando allí, tendríamos que pensar, digamos, en otras cosas, pero no me cabe la menor duda que lo mejor de la ingeniería nacional y extranjera estuvo ahí metido. Quintero, ahí yo lo veo ahí sí, haciendo ojitos. A ver, el proyecto estuvo bien pensado hasta 2013. En 2013 ocurre algo y es, primero, los estudios de suelos ya habían fallado. Los ingenieros encontraron que los estudios de suelo no les coincidían en lo absoluto y ya teníamos 20 meses de retraso para 2013. Eso hace cerca de 5 años. La Comisión de Regulación de Energía los iba a sancionar por 45 millones de dólares, el lucro cesante iba a ser de 300 millones de dólares por año, 1000 cosas, y entonces toman una decisión que a todas luces es irresponsable, porque es un cambio de los diseños. Y entonces ahí ya no es tan bien pensado. Y entonces, ¿qué decisiones empiezan a tomar que son terribles para el proyecto? Los 2 túneles iniciales, que ya eran dos túneles iniciales que estaban desviando todo el río Cauca, o que iban a desviar el río Cauca. Espérese porque esto yo quiero que lo entendamos y aquí vamos a ver si los dibujos, las gráficas que hicimos, muchas gracias a nuestro equipo de graficación que trabaja incansablemente por este programa, logran ese propósito. Y entonces, para entender lo que está pasando, creo que hay que entender que primero, para hacer una presa,
hay que desviar el río, porque si está pasando el río, evidentemente, usted no puede trabajar. Claro. Y esto se hace con unos túneles de desviación. Vamos ahí a la gráfica de túneles de desviación. Entonces, fíjese, para que usted pueda hacer la presa, tiene que desviar el río por estos 2 túneles de desviación. Después usted puede empezar a levantarla. Esta es una visión desde arriba, muy esquemática del río Cauca, y ahí tiene el cuarto de máquinas, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces con esos 2 túneles de desviación? Vamos a la siguiente. Hicieron un tercer túnel y taponaron sí. Pero entonces ahí, muy buena esa gráfica. Incluso dejémoslo un momentico antes de que, si se puede devolver un poquito. Se puede devolver, sí se puede devolver. Entonces, ahí el diseño era perfecto. ¿Por qué era perfecto? Claro, se podía caer un túnel, pero quedaba el otro túnel. Ese diseño inicial tenía unas compuertas de cierre. El propósito de esas compuertas era que cuando ya estuviera la presa terminada, completamente terminada, no como ahora que están corriendo, se cerraban esas compuertas y se empezaba a llenar la presa. El riesgo era mucho menor que empezaron a asumir por ahorrar tiempo. Fue un programa de aceleración. En 2013 empieza el problema, en 2015 toman la decisión del programa de aceleración. Entonces, ¿qué decisiones toman? No ponerle compuertas. Segundo, entonces ahí sí, colocar el otro túnel. Entonces ahí manda la siguiente, Richie. Pintemos el otro túnel. Entonces, ¿por qué colocan el otro túnel? Porque como ya los 2 túneles iniciales no tienen compuertas, los tienen que cerrar con concreto. O sea, inicialmente no les pusieron compuertas de cierre, unas metálicas gigantes. En el diseño no venían con compuertas de cierre. En el diseño inicial sí. En el que modificaron, cuando ya digo yo que fue mal pensada, entonces lo que dicen es, no, mire, esos dos túneles iniciales de desviación ya no van a tener compuertas de cierre porque eso nos cuesta 1 año y así lo dejan consignado en los documentos. Vamos a quitárselo. Más bien, hagamos una cosa, dejémoslo sin compuertas, dejemos que el río se desvíe ahí, vamos haciendo la presa. Cuando ya estemos más o menos terminando la presa, entonces... Hacemos el tercer túnel. No, el túnel lo empezaron a hacer antes, pero lo que dijeron es, apenas vayamos a cerrar la presa, entonces ya desviamos todo el río por el otro túnel, por el nuevo, que es el tercero que apareció, sí. Y estos 2 túneles iniciales se secan. Se sellan. Se secan y se sellan, sí. Porque igual no les pueden poner cemento si no están secos. Por eso ponen la boca del tercer túnel más arriba. Más arriba. Entonces, ¿cuáles son los problemas los errores que empiezan a cometer? Primero, ya conocían los problemas geológicos que estaban teniendo. Es más, ese túnel ya se les había caído. Claro. Y los otros también. Ahí tenemos un incidente en el tercer túnel con los otros 2 túneles ya cerrados, ¿cierto? Es decir, ya no tienen por dónde desaguar el río y empieza a llenarse la presa. Pero algo más grave todavía, y es que hacen el cambio, cierran los 2 túneles iniciales sin haber terminado la presa. Es un cambio de túneles. Si lo hubieran hecho al principio, no hubiera sido grave porque no había mucho que destruir y el agua hubiera seguido por el río. Pero cuando tú ya tienes una presa, tienes 2 túneles funcionando, 2, en una zona geológicamente inestable, cambias el río de pasar por los 2 túneles iniciales para el tercero, que incluso ahí lo llaman galería auxiliar de desviación, realmente se llama sistema auxiliar de desviación. La galería auxiliar de desviación es otro túnel y cometen una cosa rarísima y es... La ANLA les dice, oiga, si ustedes empiezan a llenar el túnel, porque ellos también tienen que cerrar el tercer túnel, si ustedes empiezan a llenar eso, me van a secar el túnel, el río de ahí para abajo. Sí. Entonces, como no tenían desagüe de fondo, una compuerta de fondo que esa se abre y se cierra, no la tenían. En el diseño inicial sí, en el segundo no, porque querían ahorrar tiempo. Dicen, no, de ese tercer túnel vamos a sacar otro tunelcito que se llama galería auxiliar de desviación y ese tunelcito va a alimentar el río. Hay algo muy curioso, muy particular. El gerente de Empresas Públicas ayer en la Asamblea de Antioquia dijo que el agua, el 28 de abril, cuando estaba corriendo, cuando estaba saliendo era por la galería auxiliar de desviación y no por el sistema auxiliar de desviación. Lo que llama a pensar, puede que se haya equivocado, él es un encuestador. Él no está hablando del señor Londoño. Del señor Londoño, él es un encuestador. Se puede haber equivocado en los términos, pero si eso es así, eso implicaría que ellos ya estaban llenando la presa. Bueno, ¿y usted está haciendo política, Quintero, o no? Mira, a mí me han dicho que es que yo estoy haciendo es política, y seguramente ya lo llamaron, porque de comunicaciones de PM están llamando a todo el mundo a decir, oiga, pilas, que es que están haciendo política. No, se me acabó la pila del celular ahorita. Pero eso de hacer política no es que sea malo per se. Pero déjeme, ¿no? yo hago ese... Cierre que me tengo que ir a la pausa.
Mi primer cargo en la vida, como practicante, como ingeniero, fue en Empresas Públicas de Medellín. Luego, mi primer cargo ya no como practicante, sino como ingeniero fue en Empresas Públicas de Medellín. Y claro que hemos hecho política. Mi hermano fue concejal de Medellín. Denunció lo de Orbitel y denunciamos lo de Orbitel y no nos dejaron. Denunciamos lo de UNE y nos pidieron silencio. Y aquí también nos estaban pidiendo silencio. Me voy a la pausa. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuáles son las opciones que enfrentan los ingenieros para evitar una catástrofe mayor en Hidroituango? Una catástrofe que podría afectar a cientos de miles de personas. Les contamos después de comerciales. Franca, son las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, hoy con un programa sobre la emergencia, la alerta que se vive en el departamento de Antioquia, por lo que podría ser una catástrofe si no se puede encontrar una manera de soltar el agua que está acumulando la represa de Hidroituango. A propósito, quiero que nos conectemos con alguien que está en la zona. Isabel Cristina Zuleta es vocera de Ríos Vivos, una organización que trabaja alrededor del tema de las hidroeléctricas y sus efectos en la población. Está en Antioquia, en Sabana Larga, en la cuenca del río Cauca. Buenas noches, Isabel Cristina, ¿cómo está? Buenas noches. Quería saber primero, usted que está allá, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Están recibiendo información del gobierno? Aquí en Sabana Larga lo único que se ha recibido es represión. Las comunidades han tenido que salir, hace 8 días están saliendo de los alrededores del río por la inundación, por este represamiento irregular. No recibieron ningún tipo de información que les advirtiera de la situación, que pudieran rescatar sus bienes y enseres. El día de ayer se perdió la conexión en el puente La Garrucha que comunicaba el municipio de Sabana Larga con Pequi y con Buriticá. Hay mucha preocupación, son más de 300 familias que han llegado acá al municipio de Sabana Larga, no hay ningún tipo de atención humanitaria de emergencia y recibimos la noticia el día de hoy de que el DAPAR consideraba que esto no era una emergencia, que aquí no estaba pasando nada, y esta misma situación se ha vivido en el municipio de Ituango, donde hay más de 100 familias también refugiadas en el coliseo del municipio. Y lo que sucede con esta emergencia, como pues sucede en Colombia, se mezcla con todo tipo de problemas y aquí no nos escapamos del tema del conflicto armado. Ustedes han venido denunciando que esta represa y que incluso esta emergencia y la crecida desmedida del río no solo ha afectado a la gente en sus casas, en los 3 puentes que se llevó, en las cerca de 100 personas que resultaron afectadas directamente, sino en el proceso de recuperación de cuerpos de personas desaparecidas, de fosas comunes por la violencia causada por grupos paramilitares. Quiero que me cuente al respecto qué está pasando. Sí, nosotros desde el año 2011 hemos venido denunciando la manera como, de manera ancestral, los habitantes de la cuenca del río Cauca han rescatado los cuerpos que bajaban por ellos y por su ética y por su espiritualidad le han dado sepultura en diferentes sitios. Esa denuncia la hicimos en el año 2011, incluso antes de que se encontrara una fosa común en el primer campamento de Empresas Públicas de Medellín, el campamento Cuní, en el municipio de Toledo. Y esa fosa fue con 10 cuerpos. A partir de ese momento empezamos a denunciar, a decir que habían muchas más fosas, que era necesario que se buscara en toda la zona de influencia del megaproyecto, porque las cifras de desaparición forzada en Colombia son muy altas, hay un subregistro muy alto, no hay un universo de víctimas establecido, sí, y se necesitaba un programa especial de búsqueda para la zona de impacto para que la obra no permitiera, no dañara los sitios de enterramiento y los sitios de fosas comunes. Nunca se nos escuchó. Se hizo un plan, se hizo un programa de trabajo, simplemente no se hizo un plan y hasta el momento, según la información que nos dio la Fiscalía, se han rescatado 159 cuerpos, pero lo más grave es que nos dicen que no hay más cuerpos. Nosotros tenemos la certeza de que sí hay más cuerpos y con esta inundación, pues para nosotros fue prematura, después de que habíamos hecho varias gestiones y que tuvimos una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada, en donde los comisionados pedían precisamente que el cronograma del proyecto se ajustara al cronograma de la búsqueda y la tranquilidad y la participación de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el cañón del río Cauca.
Y esto es, para tener claridad, simplemente esto es arriba en la zona donde se inundó y no río abajo, es decir, la afectación... No, es en todo el cañón. Todo el cañón ha sufrido el flagelo del conflicto armado. Nos preocupa mucho más los sitios de enterramiento que tenemos identificados aquí en Sabana Larga, en Ituango tenemos un sitio identificado, en Briceño tenemos otro sitio. Nos preocupa muchísimo porque esos sitios ya están inundados. Nuestra advertencia, nuestro llamado, que fue coadyuvado por el Parlamento Europeo, fue precisamente que no se fueran a inundar esos sitios y que se nos permitiera realizar la búsqueda, porque implica una violación a los derechos de las víctimas, una revictimización y que se pierda la posibilidad de la verdad y la justicia. Isabel Cristina Zuleta, vocera de Ríos Vivos, una organización social que trabaja alrededor de los efectos y afectaciones que tienen los proyectos hidroeléctricos en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche desde la cuenca del río Cauca. Por favor, cuídese mucho y estamos muy pendientes de lo que está pasando por allá. Muchas gracias. Solo decirles que Movimiento Ríos Vivos está conformado por 15 asociaciones de base, por comunidades afectadas por Hidroituango aquí en Antioquia. Muchas gracias. Y, o sea, la situación de las hidroeléctricas es terriblemente compleja técnica, políticamente, pero yo quería contrastar un poco esta preocupación de organizaciones sociales, de organizaciones ambientales, con la importancia que tienen las hidroeléctricas como fuentes de energía. Me voy a saltar otra vez el orden, muchachos. Fuentes de energía que recibe Colombia, lo tenemos por ahí, y aquí un poco para contrastar, es decir, aquí hay una gente que está siendo afectada, evidentemente, sucedió también en el Quimbo, ha sucedido en otros proyectos hidroeléctricos del país. Usted, Luis Fernando, lo ha trabajado como el aspecto social, pero lo tengo, muchachos, es cuánta de la energía, de la luz que estamos consumiendo en este mismo momento sale del agua y es producida por proyectos hidroeléctricos. Esto es importante, esto no se puede minimizar. Al agua es casi el 70% de la energía que produce Colombia, frente a, digamos, que cosas que se han mencionado mucho últimamente, por ejemplo, la energía eólica. Ahí ni siquiera sale la solar. La energía eólica es 0,1%, el agua es casi el 70% y es una fuente de energía renovable. Ingeniero. Pues definitivamente la riqueza hídrica que tiene el país, sus condiciones topográficas, han dado precisamente a que se desarrollen este tipo de macroproyectos. Sin embargo, hay ciertas connotaciones que en términos de beneficio-costo habría que evaluar. Sí. Digamos, las comunidades cuando desarrollan este tipo de proyectos, como es el caso del Quimbo, al sur del departamento del Huila, o cuando se desarrolla el proyecto de la Miel 1 en su momento, o cuando se desarrolló Hidrosogamoso, que también ha tenido problemas de inundación aguas abajo, en Barranca Bermeja, por ejemplo. O Urrá también. Urrá ha tenido problemas de inundaciones. Todo este tipo de proyectos tienen unas implicaciones que lógicamente generan unos costos de tipo ambiental, por ejemplo. El hecho de romper ecosistemas cuando se inunda ese vaso, se rompe totalmente el ciclo. Claro, de los pescados que suben. Los pescados que suben no pueden subir, digamos, a desarrollar todo ese proceso de desove que tienen que ejecutar. Adicionalmente, hay una producción impresionante de metano posteriormente y se puede generar eutrofización, es decir, prácticamente se pierde el oxígeno dentro del embalse. ¿Por qué? Porque no se evacúa todo ese material orgánica vegetal. Mire que el gobernador de Antioquia planteó que había un contrato que habían suscrito de cerca, creo que alrededor de $100 millones para el ejercicio de, digamos, de remover una serie de material forestal de la zona. Lo hizo como crítica. Y le causó, ¿cómo es posible que un contrato tan caro y no esté funcionando? Pero espérese, según el gobernador no había ninguna emergencia, esto era todo una telenovela. Yo lo escuché este fin de semana a Luis Pérez diciendo que esto era una telenovela, lo que estaba pasando. Y ahora escribe él: advertidos de esta situación, le escribe al presidente, le solicitamos de manera muy respetuosa que con la urgencia que la situación amerita ordene la disposición de todos los instrumentos y medios posibles a efectos de evitar situaciones que lamentar. No, yo pensaría que ahí hubo un poco de orgullo y estuvo minimizando el tema. Porque es que el tema en infraestructura... pero no solo el gobernador. Es un tema, si me permites terminar y luego el explico tema. Cómo funciona, quién es la Junta. Entonces, digamos, el tema de toda esa inundación genera efectos como la emisión posterior de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Claro, por el cambio del microclima dentro de la zona.
La elevación de los niveles de aguas subterráneas. Muchas veces se pierden, digamos, muchos entierros arqueológicos que existen en la zona. Lógicamente hay que verificar también los beneficios que pueden generar este tipo de proyectos. Sí. Muchas veces los promotores de los proyectos, ¿cómo los venden? Dicen, bueno, aquí vamos a generar empleo porque se va a requerir una cantidad de mano de obra durante los próximos 3, 4, 5 años para construir esta presa. Vamos a generar una economía alrededor de la pesca porque aquí vamos a generar una serie de especies cautivas alrededor de las cuales ustedes pueden, digamos, sustentar una economía local. Adicionalmente, digamos, esto turísticamente puede tener un desarrollo importante del cual todos ustedes se pueden ver beneficiados. Pero hay que pensar que los proyectos hidroeléctricos son proyectos que generalmente hay empresas privadas que son las únicas beneficiarias, como es el caso del Quimbo. Y hay otros proyectos que tienen un beneficio más amplio porque, digamos, generan otro tipo de servicios como abastecimiento de agua potable, adecuación de tierras y otro tipo de cosas, ¿no? Casi que podríamos, sin temor, concluir que el impacto de este tipo de proyectos, de esos megaproyectos, la parte negativa ha sido subvalorada. Y la otra, que es muy importante, la de la generación eléctrica, ya lo mostrabas tú ahorita, ocupa un lugar importantísimo en el abastecimiento del agua, de energía, incluso para exportación, pero la contraparte, la valoración efectiva del impacto, la renovación misma, la utilización del recurso está subvalorada, de tal forma que, digamos, el impacto sobre las comunidades poco o nada se tiene en cuenta. La parte cultural es desconocida en gran medida, de tal forma que un proyecto y una inversión monstruosa detrás arrasa con cualquier posibilidad de diálogo, de hacer un mejor proyecto con menos impactos. Y entonces, yo quiero salirme un poquito aquí de para volver al tema de la urgencia que se vive en este momento. Entonces, a ver si podemos volver a la explicación de lo que está pasando. Es que el agua por los túneles de desvío ya no puede salir porque se derrumbaron y no se sabe cuándo se van a volver a abrir. Hay 2 sellados totalmente, ¿cierto? En el cuarto de máquinas, que no era para desviar el agua, que es como, alguien me decía hoy, es como cuando usted pierde una guerra y hunde los barcos para que no los tome el enemigo, porque ahí están los equipos más preciados. Es incierto lo que pueda pasar y se habla ya de un posible colapso del cuarto de máquinas. Si el agua no puede salir ni por los túneles de desviación, ni por el cuarto de máquinas, ¿cuál es la perspectiva? Y lo que yo entiendo ahí es que el vertedero, que decíamos, entonces ahí están, en este diagrama decimos, están sacando el agua por el cuarto de máquinas, ¿cierto? Pero cuando el cuarto de máquinas deje de funcionar, lo que pasa es que el vertedero que es el sitio por donde supuestamente debe salir el agua por encima de la presa todavía no ha llegado al nivel del vertedero. Entonces están corriendo para subir la presa al nivel suficiente. Entonces, yo empezaría diciendo que para llegar a ese punto, que desde que colapsó el túnel, el control de la presa no lo tiene EPM, sino el río. El río fue el que empezó a crecer y entonces el cuarto de máquinas no fue una decisión de queridos de inundarlo, no, es que si no inundaban el cuarto de máquinas, o sea, si el agua no empezaba a fluir por el cuarto de máquinas, empezaba a fluir por encima de la presa y hay un problema muy grave. Si el agua pasa a la presa, colapsa. Colapsa. Y entonces ahí lo tenemos. Entonces, el vertedero es por donde está diseñado para que se riegue la presa, ¿cierto? Sí. Pero la presa todavía no ha llegado al nivel. Y entonces lo grave es que en este momento estamos en una carrera de estas dimensiones. El río quiere llenar la presa. Sí. En este momento el cuarto de máquinas, por un túnel del cuarto de máquinas están saliendo 2.000 metros cúbicos hacia afuera a tratar de desinundar la presa, pero están entrando entre 2.000 y 2.400. El año pasado, Daniel, estaban entrando 3.500 por esta época. Porque además está lloviendo harto en la cordillera. Entonces, uno podría esperar, los pronósticos dicen que va a llover hasta el 20, con mucha intensidad. Nosotros estamos en una carrera contra el tiempo por terminar la presa o el río por crecer. Pero al mismo tiempo, entonces necesitamos terminar la presa más rápido que el agua la inunde. Sí.
Lo que pasó hoy es muy grave por dos razones. La primera es porque por un tiempo, por 2 horas, el cuarto de máquinas, el túnel del cuarto de máquinas se bloqueó. Que es esa explosión de agua enorme que vemos nosotros en las imágenes que Esa se vieron explosión hoy. es porque el agua empieza a salir por arriba. El cuarto de máquinas se llena, se taquea y empieza a buscar salidas por arriba y encuentra por allá una salida por donde la gente caminaba. Y entraban los vehículos al cuarto de máquinas. Pero realmente lo grave es que se haya taponado el cuarto de máquinas, porque quiere decir que ya no tenemos los túneles de abajo, pero tampoco tenemos la salida por el cuarto de máquinas. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel del agua empieza a crecer a gran velocidad. Ese es el primer riesgo grandísimo, y por eso, por fin, el gerente de PM, el alcalde de Medellín, que debería estar dando más explicaciones y no las está dando, que es el verdadero dueño del proyecto, pues ya sí dice, oiga, estoy en una emergencia, porque esto se me está saliendo de las manos, porque se puede volver a bloquear en cualquier momento. Entonces, y la segunda razón por la cual es muy grave es porque la salida que ustedes ven de agua en esa explosión es por encima del cuarto de máquinas. El agua que sale daña las vías de acceso de las volquetas que están tratando de terminar la presa. Entonces, es la naturaleza toda en contra. Claro, unas decisiones que se tomaron mal, pero ahora todo está saliendo mal. Y entonces ya sí dicen, oiga, yo ya no controlo esto, yo ya no tengo control de esto, por favor ayúdenme. Si hubieran hecho esto antes, estaríamos por lo menos con expertos internacionales, con el gobierno nacional ayudando. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos de lo que podría pasar si el agua le gana a los ingenieros en este momento, si se empieza a rebosar por la presa. Estaríamos hablando de algo totalmente imprevisible, imprevisto y posiblemente catastrófico. Después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, señores, buenas, estamos en directo. Estamos en directo, son las 9:50 de la noche. Nos quedan 15 minutos de programa porque nos entregaron tarde hoy. Quédense con nosotros, estamos hablando de la emergencia que se vive a propósito de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico que hoy está en manos del río Cauca, porque ni EPM ni los ingenieros tienen ningún control sobre el ritmo al cual se va llenando. De hecho, tengo aquí la carta que le responde hace algunos minutos el presidente de la República a los miembros y a los responsables de este tema, que están encabezados por el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín y el gerente de EPM, Jorge Londoño. Y lo que dice el presidente es, les recuerdo que, como ustedes lo mencionan en su carta, bajo la coordinación de la unidad de riesgos, desde el mismo momento en que el gobierno nacional fue informado sobre la situación de emergencia que se estaba presentando, por instrucciones mías se instaló y se activó todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Como les manifesté personalmente a cada uno de ustedes hoy al mediodía, el gobierno nacional no escatimará esfuerzos para proteger a la población, apoyarlos en el manejo de la situación que enfrentan. Saludos, básicamente. Y usted tenía ahí una lectura, Luis Fernando, que me parece interesante de lo que no ha entendido el presidente tal vez. Uno debería aproximarse de una doble manera a esas manifestaciones gubernamentales. Primero, la necesaria e imprescindible, el imprescindible llamado a la tranquilidad para no generar un pánico, por un lado. Pero hay que, leer el subfondo de las notas, especialmente la del gobernador, la que está diciendo, esto se me salió de las manos, gobierno nacional, es su momento, aquí poco o nada estamos pudiendo hacer. Entonces es un llamado, claro, para que el gobierno nacional efectivamente no solo haga manifestaciones de voluntad, sino que haga presencia en lo que puede ser una gran... Lo voy a tranquilizar porque el ministro de Defensa dijo que mañana iba a hacer un sobrevuelo por la zona y seguramente desde el aire va a poder controlar la situación. Esto me acuerda, yo tenía otra imagen que es muy útil para ver cómo está subiendo el nivel de la presa. Este es el GIF que teníamos, muchachos, ahí para que lo vayan cuadrando. Y es que uno no se da cuenta un poco de la magnitud, de la cantidad de agua represada que hay en este momento en el cañón del río Cauca, que
El cañón del río Cauca en este lugar, miren, ahí está la fecha, entonces estos son más o menos cada 7 días se toma una nueva imagen satelital y ahí va, y ahí sí crece. ¿No? Esto es del 30, el 2 de mayo, el 7 de mayo, el 12 de mayo, el 26 de abril. Así ha crecido en apenas un mes. Y entonces aquí hablábamos del peor escenario posible, y es que tal vez uno dice, bueno, ¿qué tan grave es que llegue el agua a la cota de la presa si no alcanzan a construir el vertedero porque ya se dañaron las carreteras, están tapados los túneles? Pues que se bote, ¿no? Normal, que se vaya botando así por la cota. ¿Cuál es el problema? No, el tema ahí fundamentalmente es que si uno mira los diseños iniciales o la propuesta de la presa, la cota de coronamiento, es decir, el punto más alto donde pasa la vía está a los 430 metros sobre el nivel del mar. Ajá. ¿Qué pasa? Ellos pretenden por lo menos llegar a los 410, es decir, ni siquiera la terminación total de la presa. Es 410 para estar por encima ligeramente de la cota del vertedero. Entonces ahí hay una carrera de un río que está aportando un caudal que por esta época sí, va a alcanzar los 3.000 metros cúbicos por segundo en cualquier momento, pero se la están jugando con una casa de máquinas que puede tener una capacidad de 1.000 o 2.000. Entonces esos 1.000 que pueden llegar pueden generar una elevación porque hay una descompensación. Y por eso dicen, puede subir el nivel regularmente de 10 a 20 centímetros por en hora, medio de ese balance. 10 o 20 centímetros por hora. Entonces si usted hace el balance, en el peor de los casos, que la casa de máquinas se tapone, que ya no haya posibilidad, sí, pues obviamente ya no van a ser 10 ni 20 centímetros. Es decir, eso se va a subir a un nivel supremamente rápido, pero que en cuestiones de horas o días y Helber, ahí es ya muy puedo importante sobrepasar el que usted nivel me diga de la presa. que si se empieza a botar por encima de la presa, no es que se vaya a ir soltando así gradualmente, sino que es posible que la presa se venga abajo. No es posible, es que eso es lo que pasaría, porque es que este tipo de presas son las denominadas presas no vertedoras. Cuando hablemos de presas de concreto, son presas que pueden verter por encima del material, sí, digamos los excedentes de agua. Estas son unas presas de enrocado con un núcleo, un material granular, que precisamente por eso es que se construye el vertedero paralelo a la presa, a un lado, para que de ninguna manera se vaya a presentar la situación de que se genere un vertimiento por encima de la presa, porque como es un material granular, los ingenieros dicen, empieza a generarse un proceso de erosión y socavación de la presa. Son 20 millones de metros cúbicos de material sí, dispuesto, es que decir, en el peor de los usted me está casos se escurre con la capacidad se va el de agua del almacenamiento río, que tiene el río. Entonces, usted puede imaginarse, es una presa de 225 metros de altura. se va el agua del río Imagínese el y el nivel. agua llega hasta Montería. Con el material. Básicamente. Con lo que se Me lleva queda, de todos espérese, Daniel, Con lo me que se queda lleva. una pausa, me voy a la pausa y terminamos con unas conclusiones preliminares sobre esta urgencia, esta emergencia. Creo que ya se declaró la emergencia que está sucediendo en el departamento de Antioquia. Ya regresamos. Son las 10 de la noche en punto, nos quedan 5 minutos de programa y un poco para cerrar. Entonces, hablábamos del peor de los escenarios que ojalá no suceda. Y usted decía, si se riega por encima, se va toda la presa. Y eso tendría unas consecuencias desastrosas. Helber, ¿qué más como para cerrar diría usted? Bueno, esperemos que nada de estas cuestiones sucedan. Esperemos que pueda avanzar la... Pero este no es un escenario demasiado lejano. No es lejano. También está probable, y lo ha planteado EPM, que se destapone espontáneamente sí, el túnel que está taponado. Es decir, que va a haber una carga hidráulica muy alta sobre ese túnel y va a generar lo que llaman una creciente, aunque eso no es una creciente, porque la creciente genera es por efecto de una lluvia. Sí. Aquí se está generando es por un almacenamiento, un represamiento, que va a generar una carga tan alta que aguas abajo igual va a generar caudales de magnitudes iguales o superiores a los 6.000 metros cúbicos por segundo que se registraron. Sí. Entonces, digamos, son dos escenarios críticos que potencialmente pueden llegar a presentarse. Daniel. Yo quisiera utilizar este momento para hacer un reconocimiento a los ingenieros, a los operarios que están poniéndole la ficha a terminar la presa. El pecho, la ficha y la vida. Ellos realmente son los héroes de esta historia. Están realmente tratando de salvar miles de vidas, están exponiendo las suyas. Entonces yo digo, ellos son los héroes, los villanos son los que tomaron las decisiones que tomaron en su momento, que nos tienen como estamos. Y los más villanos
son los que trataron de callar a los que estábamos haciendo control político y estábamos diciendo no minimicen la situación. Hoy por fin la aceptaron y que estaban diciendo que esto era una causa imprevisible de la naturaleza. Acá hay responsables. Y yo no quise, digamos que hoy estamos en un momento en el que hay que, creo que entender lo que está pasando, entender por qué está pasando y aún es temprano para hablar de responsabilidades, pero anticípeme un poquito de lo que usted ve ahí. No, yo precisamente por solidaridad con las víctimas no quiero declarar responsables directos, pero acá sí hay que decir que hay responsables, que esos responsables estuvieron intentando que no habláramos, que no hablara Ríos Vivos, que no habláramos nosotros. De mí escribieron 3 columnas y un editorial pidiendo que dejara a los expertos, que todo estaba muy bien, que esto era una telenovela lo que estábamos armando. Pues la realidad ha demostrado que esto es diferente. Y también decir que héroes son los de Ríos Vivos y todos los que han estado resistiendo a la mentira, al engaño y de todo lo que ha venido pasando acá. Luis Fernando, sí. Yo quisiera como insistir quizá en lo que podría ser un llamado de atención, una alerta, no solo a las poblaciones cercanas que también han opinado de tiempo atrás en relación con la pertinencia o no del proyecto, sino las poblaciones a lo largo del río Cauca, porque querámoslo o no, digamos, Sí. que no suceda nunca lo que, digamos, tiene una alta probabilidad de que pase, es ese desbordamiento, esa falla de la estructura y todo lo que conlleva, es una creciente gigantesca a lo largo de todo el río Cauca. O sea, Y usted está hablando no solamente de Antioquia, usted está hablando Sí. hasta la La desembocadura, Mojana. sí, hay que estar preparados, alertar. Alertar no es, digamos, otra cosa diferente a lo que el Estado tiene que hacer. Es decir, prepararse para lo peor, ojalá que no venga. Señores, pero hay que estar preparados para eso. muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.